tengan todos ustedes muy buenas tardes. Día viernes, día de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Tengan todos ustedes una muy bella tarde. Comenzamos la clase de lenguaje y comunicación. Saludos a los que están en el chat. Cierto que varios están diciendo que justo llegaron a la hora. Qué bueno que hayan llegado a la hora. Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy, ¿cierto? Y ya se anuncia, ¿cierto? En esta imagen. Y lo anunciamos además la clase pasada. Dijimos que íbamos a conversar con respecto acerca de los textos literarios, específicamente en relación a el género lírico. La clase pasada estuvimos viendo lo que correspondía a el género narrativo. Por lo tanto, si es que tienen alguna duda, ¿cierto? Alguna consulta, pueden remitirse a la clase de la semana pasada, que ya está, por supuesto, en el canal de YouTube. Entonces, comenzamos con esta clase, ¿cierto? Y para los que siempre preguntan, ¿por qué esto nos falta, cierto? Y tenemos que contestar igual, por supuesto, porque es una duda totalmente y absolutamente válida. Los temas de la PSU, ¿cierto? El temario de la PSU de lenguaje no involucra contenidos. Eso lo tenemos que dejar sumamente claro. ¿Por qué no involucra contenidos? Porque las preguntas de contenido de la PSU de lenguaje se eliminaron. Hace tiempo eran 15 preguntas. Hace ya varios años que esas 15 preguntas no existen. Sin embargo, debido a que la PSU de lenguaje prácticamente está tomando solo lo que es comprensión de lectura y producción textual, igual es muy importante revisar cada uno de los géneros, ¿cierto? Cada uno de los tipos de textos con los que podamos encontrarnos dentro del desarrollo de la prueba. Por eso estamos revisando, por ejemplo, en la clase pasada, estábamos ahí en el texto literario. La clase pasada estuvimos revisando el género narrativo, hoy nos corresponde el género lírico, la próxima clase, género dramático y así sucesivamente. Vamos a ver en relación al texto no literario el discurso dialógico, el expositivo y el argumentativo, y en relación a los textos que provienen desde los medios de comunicación masiva va a ser el discurso de la prensa escrita, discurso radial, televisivo, páginas web, etc. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque lo dejamos súper enunciado, porque en el temario de ENDEMRE de este año, ¿cierto?, se dice que estos son los tipos de textos que pueden salir en la parte de comprensión de lectura. Recuerden que la parte de comprensión de lectura es el gran fuerte, ¿cierto?, que persigue la PSU de lenguaje. Es ahí donde tenemos que abocarnos muy fuerte, porque prácticamente de las 80 preguntas, 55 son de comprensión de lectura. Por lo tanto, si bien, ¿cierto?, uno dice, ay, pero si eso uno lo sabe, ¿para qué aquí, que allá, que me lo pasaron toda la media? Sí, efectivamente, lo pasamos seguramente durante toda la media. Pero a veces se olvidan algunos elementos y eso es bueno recordarlos. No nos van a preguntar quién es un personaje, no nos van a preguntar qué es una metáfora, no nos van a preguntar qué es una acotación, pero sí es importante saberlo porque pueden salir como conceptos, ¿cierto? En relación a la acotación de se dice que, y uno queda ahí pensando y dice, bueno, pero se me olvidó lo que era una acotación, por ejemplo. Entonces, por eso igual es bueno revisar las características de cada uno de los textos porque me sirven para comprender algunas preguntas y por supuesto que sirven aún más para mejorar y profundizar nuestra comprensión de lectura. Ese es el motivo por lo que estamos revisando los tipos de textos. Entonces, como decíamos, ¿cierto?, los textos, esta imagen también ya nos ha acompañado durante algunas clases. Cuando hablamos de texto, vamos a hablar de cualquier sistema de signos organizados, coherentes y cohesionados que posean una intención y que a nosotros nos entreguen una información, ¿cierto?, dependiendo de qué tipo de texto nos encontramos. El texto, decíamos en la clase pasada, proviene de textus, que significaba tejido. Si el texto le falta, no contiene, ¿cierto?, algún elemento, si se le corre un punto, así igual como se le corren los puntos a los tejidos en las panties, en los chalecos, ¿cierto?, que a veces se corre un punto, el texto se cae. Cuesta entenderlo, no está bien estructurado, por lo tanto no sirve, por ejemplo, para que aparezca dentro de la PSU un sinnúmero de elementos. Por lo tanto, es importante considerar las características textuales de coherencia y cohesión. Las vimos clases anteriores, así que si igual quieren revisar, ¿cierto?, estos dos conceptos, no vamos a explicar si alguien lo pregunta, por supuesto, pero recuerden que las preguntas las contestamos al final. Pero, si es que, por ejemplo, alguien todavía no entiende muy bien los conceptos de coherencia y cohesión, lo vimos algunas clases atrás, pueden revisar el canal, ¿cierto?, de Puntaje Nacional, buscar las clases de lenguaje 2018 y les van a salir ahí clarito, porque ya revisamos esos conceptos. Entonces, en relación a los textos literarios, el mundillo que estamos viendo ahora desde la clase pasada, que pasamos texto narrativo, hoy día vamos a ver texto lírico.
hay dentro de las palabras, ¿cierto? De todas las palabras que aparecen ahí, porque incluso esta imagen también la vimos en la clase pasada, de todas las palabras que aparecen ahí, las importantes son las que aparecen remarcadas en negrita. La ficción, la función estética, el pacto de verosimilitud y la intertextualidad. Cuando hablamos de la ficción es porque los textos literarios, independiente de cuál sea este, si es género narrativo, si es género lírico, si es género dramático, cualquiera de ellos va a ser ficticio. Aunque tome un elemento real, aunque nos hable acerca de lo que pasó el día de ayer, va a presentar mi imaginación como autor. Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Muy, muy importante, que es ficticio. Siempre el género literario va a ser ficticio. La función estética tiene que ver con el uso del lenguaje, y dice lenguaje figurado y selecto, pero este lenguaje figurado y selecto tiene que ver en posición, pero tiene que ver en posición, ahí sí, en relación a el texto mismo. Por ahí no me acuerdo quién fue quien preguntó en el chat, ¿cierto? Que habían algunos poemas, por ejemplo, los poemas de Nicanor Parra, los poemas de Claudio Bertoni, los textos de de Pedro Lemebel, ¿cierto? Utilizan mucho los chilenismos, utilizan el juego con los garabatos incluso, utilizan el juego con las palabras malsonantes, y desde ese punto de vista uno dice, pero ese no es lenguaje muy selecto que digamos. No, no lo es, no es un lenguaje muy elevado, pero sí representa una realidad, sí lo utiliza para efectos estéticos, sí lo utiliza para efectos ficticios. Por lo tanto, desde ese punto de vista funciona ese tipo de lenguaje ahí. El pacto de verosimilitud tiene que ver con que nosotros, receptores de las obras literarias, narrativa, lírica o dramática, nos creamos lo que aparece ahí. Que si me dicen que salió el unicornio volador y vomitó arcoíris por toda la ciudad y todo el mundo estaba súper feliz porque les vomitó un arcoíris volador, yo me lo tengo que creer. Ese es el pacto de verosimilitud, la relación que se establece entre el emisor de la obra literaria, el autor, a través del narrador, ¿cierto? En el caso de la narrativa, y que yo como receptor, lector ideal, me lo crea, básicamente. Y la última parte, que es muy importante porque puede aparecer como concepto dentro de la PSU, la intertextualidad. La intertextualidad tiene que ver con la característica de las obras literarias que se presenta una vez que vemos que hay ciertas relaciones entre un texto y otro. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho un montón de veces, la literatura, los textos literarios, son obras artísticas, corresponden a creaciones culturales, y como obra artística, como manifestación cultural, es una de las más antiguas que nos ha acompañado durante más tiempo al ser humano desde que es hombre de las cavernas, hombre con mayúscula, integrando hombre-mujer, ¿cierto? Por lo tanto, esta intersexualidad está presente muchas veces dentro de los géneros literarios, género narrativo, lírico o dramático. ¿Cómo vamos a reconocer la intertextualidad? Ahí tenemos que recurrir un poco a nuestro conocimiento de mundo, y además enlazándolo también con una de las clases que tuvimos hace un poquito, reconociendo ciertos periodos y tendencias literarias. Para eso, ¿cierto? Nos repetiremos a la clase de hace 2 clases atrás, si no me equivoco, 2 viernes atrás, que vimos una clase en relación a una brevísima historia de la literatura. Desde cuándo inició, ¿cierto? De dónde nosotros la consideramos seres occidentales, de ahí para adelante. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a lo que nos aboca. Nos aboca el género lírico. El género lírico es un tipo de texto que nace en la antigua Grecia. Lleva ese nombre porque antiguamente se utilizaba o se creaba, ¿cierto?, acompañado de una lira. La lira es un instrumento muy similar al arpa y es el instrumento que está utilizando la señorita por allá. La lira entonces era el instrumento que acompañaba a los poetas, a los cantantes, para recitar una serie de manifestaciones, ¿cierto?, de una serie de textos literarios, y esos textos literarios la gente le quedaban gustando, porque eran entretenidos. Entonces le pedían una vez más que este autor lo repitiera para el público en otra fiesta, por ejemplo. Que lo que ocurría que a lo mejor el autor no se acordaba muy bien. Por eso es la característica importante dentro del género lírico la parte musical. Desde esa perspectiva, entonces, las canciones también corresponden al género lírico porque en el fondo retoman esa tradición griega de leer o de recitar poesía, ¿cierto?, acompañados de un instrumento musical. Para permitir la repetición, entonces, decíamos esta necesidad que tenían de repetir los cantores, o no sé si les decían cantores, acá en Chile le decimos cantores, pero ya, los cantantes.
Para permitir la repetición, ¿cierto?, de los cantantes en las distintas fiestas, los autores lo que hacían era inmiscuir la rima dentro de este tipo de textos para que fuese más fácil recordarlo. Es ahí la razón de por qué los textos líricos, el género lírico, posee rima y por eso nos llama la atención, porque tiene cierta cadencia musical. Pensemos cuando éramos más niños, ¿cierto? O los que tienen niños chicos, los que tienen hermanos chicos cercanos, sobrinos, primos, qué sé yo. A los niños generalmente en el jardín de infantes se les canta canciones con actos que tienen que hacer. El aguardar, cada cosa en su lugar, por ejemplo. Ese elemento, ¿cierto? Estas canciones que hacen que los niños hagan acciones, lo que hacen es precisamente recurrir a la rima porque a los niños les llama la atención. Y eso también nos llama a nosotros la atención dentro de los poemas. Ahora, por eso mismo, para privilegiar la repetición, ¿cierto? Los poemas generalmente seguían la misma estructura, que era la de rima, verso, estrofa, pero hay una palabra ahí marcada en rojito. Dice, tenían la misma estructura, rima, verso, estrofa. Cuando vimos la brevísima, breve historia de la literatura, ¿cierto? Vimos que la literatura, al ir avanzando con los años, también iba perdiendo ciertas cualidades e iba inventando otras nuevas. Por lo tanto, este texto, por ejemplo, que tenemos acá, que gran leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir y qué sé yo, todo lo que sigue para allá. Todo eso también es poesía, porque los poemas van avanzando y también pierden un poco este parecido, ¿cierto?, a la rima verso estrofa. Es probable que dentro de la PSU aparezca algún poema. Si no me equivoco, el año pasado no aparecieron, el año antepasado no aparecieron ni por si acaso, para tenerlo en consideración. Por eso es probable que siempre, como la tendencia ha sido a que no aparezcan, es que algún año sí aparezcan. Por lo tanto, tenemos que preparar igual este tipo de textos, es importante, y no solamente llevarnos por el lado del rima verso estrofa, ¿cierto?, que es el poema, la disposición visual tradicional a la que estamos acostumbrados, sino que también reconocer este tipo de estructuras que también son estructuras poéticas contemporáneas. Entonces, como decíamos, la estructura externa de los poemas, la estructura a la que estamos acostumbrados en los poemas, posee 3 elementos fundamentales que eran los que comentábamos hace un momento. El verso, la estrofa y la rima. Cuando hablamos del verso, vamos a hablar de cada una de las líneas del poema. Estas líneas del poema pueden ser incluso sonidos o pueden ser también palabras solitas. Cuando hablamos de sonidos es porque a veces los poetas se ponen creativos y hacen que los poemas tengan ciertos sonidos disímiles y uno los vaya a tener que ir leyendo y le va a sonar, ¿cierto?, extraño. La estrofa es el conjunto de versos marcado por el cambio de ritmo o por el punto aparte. Muchas veces también la estrofa está marcada por el cambio de temática, cuando responden los textos a una cierta característica de alguna actitud lírica. Por lo tanto, cuando hablemos de estrofas, la manera más fácil de reconocerlas es identificando el punto aparte dentro de la oración. Y finalmente, la rima, lo que decíamos, ¿cierto?, es esta cadencia musical que se produce entre 2 o más versos. El aguardar, cada cosa en su lugar, qué sé yo. Por ejemplo, ahí en el chat están cantando a estudiar, que la PSU se viene ya. Por ejemplo, qué terrible. Por ejemplo, ahí tenemos una rima. Y eso hace que a nosotros nos suene divertido, que nos suene atrayente, que se manifieste de alguna manera esta característica de los textos literarios que decíamos que tiene que ver con el carácter estético, ¿cierto?, con el uso del lenguaje de manera apropiada. Uno de los elementos que generalmente más complica dentro de la lectura de los poemas, de hecho por lo general los jóvenes están bien reticentes a leer poesía, porque para leer poesía hay que darle muchas vueltas. No es como los textos narrativos o los textos dramáticos, que es fácil ir entendiendo lo que se nos cuenta. En el género lírico generalmente hay que darle una vuelta de tuerca, hay que pensar un poquitito más allá lo que nos está diciendo, porque se presentan ciertos fenómenos que son inherentes al género lírico, que tiene que ver con las figuras retóricas, que las vamos a revisar igual en esta clase. Pero antes de llegar, ¿cierto?, a esa parte, hay que dejar, chiquillos, súper en claro. A veces no es necesario aprenderse todas las cosas de memoria. Aprenderse, por ejemplo, qué es una metáfora, qué es una hipérbole, qué es una anáfora, qué es una todas las figuras retóricas que ustedes se pueden recordar del colegio y a lo mejor las que vamos a ver en clases. Lo que es importante, eso sí, es aprender a diferenciar cada una de ellas,
qué persigue cada una de ellas para poder entender de mejor manera los textos líricos. Hay maneras de abordar los textos líricos, vamos a ver una de ellas en la clase del día de hoy, pero hay que tener harto ojo, no prepararnos solamente con textos narrativos, dramáticos y textos de tipo no literarios, ¿cierto?, que son relativamente sencillos. También es necesario y también es importante preparar este tipo de textos líricos, porque si bien no han aparecido los años anteriores, puede siempre aparecer porque aparece dentro del temario de la PSU de lenguaje. Así que ojo con eso. Puede salir igual o no. Ya, entonces, la estructura externa, ¿cierto? Nosotros decíamos que estaba compuesta por verso, estrofa y rima. El poema que vamos a leer el día de hoy es un poema en donde me estoy dando un gusto personal con mi poeta favorito, Claudio Bertoni. Por lo tanto, este poema dice así. Siempre que barro me encuentro con una bolita de cristal con una lunita, que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Nunca la recojo, ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la boto. La dejo que dé vueltas por ahí nomás, que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. En este texto, si nosotros lo leemos, es un texto bastante simple. No hay que pensarlo más allá, no hay que darle más vueltas, ¿cierto? No hay que profundizar mucho en su lectura. Sin embargo, deja un qué sé yo, que al menos, no sé, la poesía tiene mucho que ver a veces con el gusto personal, pero deja un no sé qué que uno lo deja un poquito pensando. Pero como estamos viendo la estructura narrativa, la estructura externa de la obra, ¿cierto? Vamos a tener que decir, vamos a cambiar aquí el puntero. Acá. Vamos a tener que decir que cada una... ¿Por qué no raya? ¿Por qué no pinta? Ya, acá. Esto entonces mejor. Que cada una de las líneas, ¿cierto? Cada una de ellas va a representar un verso. Dijimos que la definición de verso era cada una de las líneas que compone el poema. Por lo tanto, cada una de estas líneas va a responder a la presencia de un verso. Solamente tenemos una estrofa, ¿cierto? No vemos ni cambio de tema, ni utilización de punto aparte, ni ninguno de esos elementos. Por lo tanto, estamos frente a un texto de solamente una estrofa. Y tenemos, de todas maneras, la presencia de rimas. Siempre que barro me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino, cuando durmió aquí. Nunca la recojo, ni la guardo, ni la devuelvo, ni mucho menos la boto. La rima en esta parte, ¿cierto?, no es muy evidente. Sin embargo, acá, en la parte central del poema, sí aparece clarita. Todas las palabras terminan en O. Nunca la recojo, ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la boto. La dejo que dé vueltas por ahí nomás, que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. Muy tierno. Ya, entonces... Eso sería con respecto a la estructura externa, ¿cierto? Es importante ir reconociendo esas características porque, por ejemplo, en los ensayos de EMRE sí han salido poemas y en los ensayos de EMRE, que son los ensayos oficiales que nos entrega esta entidad que es la encargada de la PSU, aparece, por ejemplo, preguntas así como en la estrofa tanto, el hablante lírico quiere decir que, la. Entonces, si yo no sé diferenciar la estrofa del verso, de la rima, de qué sé yo, de cualquier parte de la estructura, me quedo a lo mejor medio colgado. Entonces hay que tener ojo, ¿cierto? Que igual es importante reconocer las estructuras externas. Ahora, con respecto, y aquí me voy a mover, yo creo. Sí. Con respecto a la estructura interna, es decir, ya los elementos propios, que son los que uno va rescatando al momento de ir leyendo un poema, vamos a reconocer 5 elementos fundamentales y cómo los vamos a reconocer además. El primer elemento, así como teníamos el narrador en la obra narrativa, tiene el mismo nombre, en el género lírico tenemos al hablante lírico, y casi todos son tanto lírico, lírico. El hablante lírico entonces es la voz ficticia que se expresa en el poema como emisor. Aquí hay que tener mucho ojo, mucho ojo. El hablante lírico es el equivalente al narrador en la obra narrativa. Tienen las mismas características de ser una voz ficticia, de ser un ente. Pero el ojo que hay que tener acá es que en el hablante lírico a veces es imposible reconocer quién es el hablante. ¿Por qué?
porque no sabemos si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es un perro, si es un gato, si es un, no sé, lo que sea, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces el hablante lírico nosotros simplemente lo vamos a reconocer como un alien, sin darle ninguna característica, por ejemplo, de género, de edad, de nada, simplemente un alien. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros el hablante lírico? A través de lo que ya hemos visto que se llaman marcas textuales, que tienen que ver con ciertos elementos que a mí me dan pistas en el texto. Si, por ejemplo, en el texto, ¿cierto?, se hubiese hablado de que, no sé, yo cuando, no sé, en este momento no se me ocurre ninguna idea, pero que hubiese dado la impresión de que ese hablante lírico era mujer, tendríamos que haber dicho que ese hablante lírico era mujer, o era una mujer de, no sé, pero en este caso, ¿cierto? En el poema no podemos reconocer en ninguna parte algún indicador, alguna marca textual que a nosotros nos digan que se trata de un varón o de una mujer, porque no podemos en ningún caso decir que Claudio Bertoni es el hablante lírico de su poema. El objeto lírico tiene que ver con la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poema, es decir, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la musa o el muso que motiva al hablante lírico, ¿cierto?, a desarrollar este elemento del poema. En el caso del temple de ánimo, la palabra temple tiene que ver con temperatura y el ánimo, ¿cierto?, con la instancia interior, con la instancia emocional en la que se encuentra el hablante lírico. Por lo tanto, el temple de ánimo tiene que ver con los sentimientos, las emociones o los estados anímicos que presenta el emisor del poema. ¿Cómo lo identifico yo? Buscando precisamente palabras que me demuestren la sensación que le está quedando al hablante lírico cuando está hablando. El motivo lírico, estas cosas son a veces un poquito complejas. El motivo lírico tiene que ver con la idea o el concepto esencial predominante en el poema. Entonces, el motivo lírico va a tener que ver muchas veces con la idea general o con la idea principal del texto. Y ya sabemos que ese tipo de preguntas aparecen relacionadas con los textos. ¿Cuál es la idea principal de esta estrofa? ¿Cuál es la idea principal de este verso? ¿Qué es lo que quiere decir tal palabra en el contexto, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal del poema en general? Cuando nos preguntan por eso, ¿cierto?, estamos buscando precisamente, en este caso, el motivo lírico. Y en última instancia tenemos la actitud lírica, que es la manera en la que el hablante utiliza, ¿cierto?, para demostrar lo que quiera contarnos, básicamente. Entonces, la actitud lírica es uno de los elementos más sencillos de reconocer siempre en el poema, porque tanto motivo, temple, objeto y hablante son elementos que varían de poema en poema según lo que traten, según lo que hablan. La actitud lírica, al contrario, solamente tenemos 3 tipos de actitudes líricas, no hay más. Puede que en los poemas se dé más de una, ocurre mucho, un montón, más de lo que nosotros no quisiésemos, ¿cierto? Pero hay una que siempre predomina. Por lo tanto, la actitud lírica tiene que ver con la forma que se utiliza, ¿cierto?, para presentar los sentimientos en el poema. ¿Cómo lo reconocemos? Acá está la palabra clave. Buscando verbos que indiquen la persona que habla en el poema. ¿Por qué? Porque de actitudes líricas vamos a tener, ya decíamos, solamente 3. Solamente 3, única y exclusivamente 3. Tenemos, por un lado, la actitud enunciativa, por otro lado tenemos la actitud apelativa y finalmente la actitud carmínica o de la canción. La actitud enunciativa es aquella que utiliza la tercera persona, él, ella, ¿cierto? Y nos cuenta una historia, similar a las historias que nos cuenta este cantautor, ¿cierto? El Arjona, cuando nos contaba la historia del taxi. En la historia de Taxi tenemos una actitud enunciativa. Nos cuenta toda una historia de lo que le pasó a este taxista, que se metió con no sé quién, que le contaron no sé cuánto, que la esposa, que el amante, que un montón de cosas. La actitud enunciativa cuenta, es la más similar, ¿cierto?, en ese sentido, al género narrativo, porque nos cuenta una historia, nos narra un montón de cosas. La actitud apelativa tiene que ver con el uso de la segunda persona. El tú, el usted, el vos. Por eso se llama actitud apelativa, porque apela a un otro, por lo tanto se dirige a un alguien. Ejemplo, ya te vas para no volver. Nos está hablando nosotros, ¿cierto?, como receptores o como objeto de anhelo del hablante lírico. Por lo tanto, tenemos ahí una apelación, una necesidad de decirle algo a un otro, contándole, apelándole algún sentimiento, alguna circunstancia.
Y el último tiene que ver con la actitud carmínica o de la canción, que es la que utiliza la primera persona, que es el yo. Y en ese caso, el hablante lírico generalmente cuenta lo que le pasa, lo que siente, lo que vive, lo que sueña, qué sé yo, porque lo que hace es demostrar los sentimientos propios del hablante lírico a través de la manifestación fuerte, fuerte, fuerte del tema sentimental. Entonces, voy a ver las preguntas que hay en el chat porque me di cuenta que habían preguntas con respecto a lo que estábamos viendo. Nana Sakagami. ¿Cómo cuántas preguntas de lectura hay generalmente? Hay 55 preguntas de lectura. RR. RR pregunta por el tema del poema. Ya, vamos a verlo porque hacia allá vamos RR, así que tranquilidad, pero sí, estamos sobreinfiriendo. Profe, ¿el objeto lírico es sobre lo que el hablante lírico quiere contar? Exactamente. El objeto lírico es aquello de lo que nos quieren contar, o lo que podríamos conocer también como la musa o el muso, porque puede ser hombre o mujer, la musa o el muso inspirador. El objeto en el fondo que lo motiva a contar lo que está contando. Ya. Se acordaron de Arjona con que va a temblar. Nada que ver, ya. Sí, puede ser. Ya, entonces, aquí estaba lo que estaban preguntando, ¿cierto? El elemento de este chiquillo Luciano. No podemos inferir que Luciano haya muerto. Ojo ahí. Ojo ahí, porque de hecho dice que no se la devuelve. De hecho, el hablante lírico dice que no le devuelve la bolita de cristal. Por lo tanto, no podemos asegurar que él haya esté fallecido. En ningún caso. Ya, ojo ahí, estamos sobreinfiriendo. Ya, el poema decía: siempre que barro me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Nunca la recojo, ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la boto. La dejo que dé vueltas por ahí nomás, que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. Entonces, como decíamos, el hablante lírico es un alguien. ¿Por qué es un alguien? Porque no hay ninguna palabra que a mí me indique que efectivamente ese alguien es un varón o es una dama, ¿cierto? Porque dice siempre que barro. Barro es una acción, ¿cierto? Es un verbo que resiste cualquiera de los dos géneros. Me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Hasta ese momento, en ningún caso podemos nosotros afirmar que se trata de un hombre o una mujer. Cuando la recojo, ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la boto. Hasta el momento tampoco. La dejo que dé vueltas por ahí nomás, que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. No tenemos cómo identificar ese hablante lírico como un varón, como una dama, como un perrito, como un gatito, como una hormiga. Imposible. El objeto lírico, que decíamos que era el objeto que da pie, que da inicio, ¿cierto? Que da el puntapié para que el hablante lírico nos cuente lo que nos quiere contar, es precisamente la bolita de cristal de Luciano. De hecho lo dice y lo enuncia, lo deja sumamente claro, ¿cierto? Siempre que barro me encuentro con la bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Por eso sabemos que el objeto lírico es la bolita de cristal de Luciano y no Luciano en sí mismo, porque es la bolita de cristal la que motiva toda la reflexión que hace el autor en relación a la figura de Luciano. Al temple de ánimo hay una especie de nostalgia de la presencia de Luciano, por eso él dice que nunca recoge la bolita, ¿cierto? Ni la guarda, ni se la devuelve, ni mucho menos la bota, porque le gusta que ande dándose vueltas por ahí esta bolita de cristal, porque se acuerda, ¿cierto?, de su sobrino Luciano. El motivo lírico, el elemento principal, ¿cierto? La idea principal que podemos destacar en este poema es el recuerdo de Luciano, motivado por supuesto por la bolita, pero el recuerdo de Luciano es el que motiva, ¿cierto?, la reflexión en torno a este elemento. Es la idea principal en el fondo del texto lírico. Y finalmente tenemos una actitud carmínica como fuerte presencia ahí. ¿Hay más actitudes? Las hay. Apelativa no hay, porque no le habla a nadie, pero también hay una actitud enunciativa, porque nos cuenta lo que pasó con la bolita de Luciano. Sin embargo, a pesar de que hay algunos versos que nos hablan de lo que ocurre con la bolita de cristal que se le quedó a Luciano, ¿cierto?, la mayor intención está dada por la reflexión personal que el hablante lírico hace en relación a la bolita de cristal, hace en relación a Luciano. Por lo tanto, la actitud principal es la carmínica. ¿Por qué lo podemos ver? Porque aparece la presencia de la primera persona
del verbo, ¿cierto? Siempre que barro, siempre que yo barro, yo me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Yo nunca la recojo, yo nunca la guardo, yo nunca se la devuelvo, yo no, bla, 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 yo. Por lo tanto, la actitud lírica que predomina en el poema es la actitud definitivamente carménica, que era la que tenía que ver con la presencia del yo, que tenía que ver con la presencia fuerte de la expresión sentimental en torno al hablante lírico. Hasta ahí, chiquillos, chiquillas. ¿Hay alguna duda de lo que hemos estado viendo? Felipe Ignacio pregunta, ¿en la PSU salen poemas actuales o clásicos? Puede salir cualquiera. No sabemos, no hay cómo. ¿Por qué se asume que el sobrino se llama Luciano? Lucecita igual Luciano. Sobre inferencia nuevamente, no podemos identificarlo. Puede que tenga que ver. La verdad es que ni siquiera me había dado cuenta. Lo de Luciano con Lucero, con Luz. Pero puede ser. Pero hay una sobreinferencia. Recordemos que aquí los textos líricos, si bien hay que hacerle un análisis, hay que hacerle una vuelta de tuerca, ¿cierto? Aquí no estamos haciendo análisis profundo del poema. Estamos haciendo análisis del texto por más encima. ¿Ya? Pero sí, puede que tenga que ver, pero no hay cómo afirmarlo. Es lo mismo que afirmar que Luciano está muerto, tampoco lo podemos afirmar. Imposible. Ya, con respecto al hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo, motivo lírico, actitud lírica, que son los elementos internos del género lírico, y el verso, estrofa y rima, que corresponde a la estructura externa. ¿Hay alguna duda? Freddy John, el temple de ánimo siempre está referido al contexto emocional del poema, por ejemplo, euforia, tristeza, sí, siempre está referido a lo mismo. El temple de ánimo tiene que ver con cómo se siente el hablante lírico o qué manifestación sentimental nos presenta. Así que sí, tiene que ver con eso. El contexto emocional aquí es lo importante en relación al texto lírico. Si nosotros comparamos el texto lírico con el texto narrativo y el texto dramático, el texto lírico es el más profundo. Y por eso cuesta más leerlo también. Y por eso también estamos sujetos, no es algo que ocurra poco. Por eso también, debido a que el género lírico presenta mayormente la apreciación o la demostración de sentimientos, también por eso tendemos a sobreinferir. Así que no se preocupe porque esto le pasa a todos. A todos. Phantom Lord. Ritmo binario. No sé de qué estamos hablando. ¿Por qué es nostalgia? Pregunta Noemí. Ya, es nostalgia porque él dice, ¿cierto? El hablante lírico, yo sigo insistiendo que es un él. No caigan en ese juego, es un alguien. Porque ese alguien, el hablante lírico, dice que le gusta que la bolita dé vueltas, que conviva con él. Porque de esa manera, ¿cierto? Va a tener la presencia de Luciano en su casa. Por eso podemos afirmar que hay una nostalgia de Luciano. Porque siente la necesidad de que Luciano lo ande acompañando, porque lo acompaña cuando barre, por ejemplo, que es una actitud sumamente cotidiana en relación a lo que hacemos, por ejemplo, en las casas. Así que por eso podemos afirmar que es la nostalgia, Noemí Sepúlveda. Fredison, ¿hay que leer entre líneas entonces? Sí, efectivamente hay que leer entre líneas. Leer entre líneas, pero no en profundidad. ¿Y por qué es recuerdo el motivo lírico? Recordemos que el motivo lírico es la idea principal, ¿cierto?, de los textos líricos, del poema, básicamente. Entonces, el motivo lírico es el recuerdo de Luciano, porque es precisamente, si nosotros sacamos toda la información que aparece en el poema, lo que él está haciendo es recordar a Luciano mediante la presencia de esta bolita que tiene la lunita, ¿cierto?, la bolita de cristal que tiene una lunita. Según lo que él dice, o lo que el hablante lírico dice. Por eso el recuerdo de Luciano es el motivo lírico. Ya, ¿queda alguna duda? Imagínense todas las preguntas que salieron en un texto que es más o menos, incluso es contemporáneo, ¿no? Es un texto antiguo. Así que sabemos, y esto lo sabemos todos, yo creo, porque ustedes mismos en el chat han dicho un montón de veces que el género lírico les cuesta. Sabemos que el texto lírico cuesta, definitivamente. Entonces hay que darle hartas vueltas a veces, así que no hay ningún problema.
Profe, ¿qué era la musa o el muso? Objeto lírico. Cuando hablamos de la musa o el muso, hablamos precisamente del elemento, ¿cierto? Que el hablante lírico toma y dice, oh, voy a versar en torno a esto. En este caso, el Claudio Bertoni, ¿cierto? El hablante lírico toma la presencia de la bolita de cristal, simplemente, ¿cierto? Para decir, oh, me vi esta bolita de cristal y me acordé de mi sobrino Luciano. Entonces, él hace un poema en torno a la presencia o ausencia, ¿cierto?, de su sobrino Luciano. Eso es el muso o la musa, eso es el objeto lírico, es el elemento, ¿cierto?, que motiva la reflexión en torno al poema. Ya, nos vamos entonces para otro lado. No sé si quedan preguntas, chiquillos, háganlas nomás, las voy a contestar hacia el final de la clase. Vamos a avanzar entonces en virtud del tiempo. Ya, entonces, decíamos que uno de los elementos, ¿cierto?, que complejiza aún más los elementos líricos, son las figuras retóricas, también llamadas figuras literarias. Por un asunto personal, que tiene base, pero por un asunto personal, yo prefiero el nombre figuras retóricas. ¿Por qué? Y ahí por eso le digo, tiene base. Porque las figuras literarias, si nosotros hablamos de figuras literarias, nos centramos solamente en el texto, y en el texto literario. Sin embargo, las figuras retóricas, que es el nombre más adecuado aún, nosotros nos damos cuenta que este tipo de mecanismos los utilizamos a diario, a cada rato, los utilizan desde en cualquier tipo de discurso, ¿cierto? Menos en el texto no literario, pero a veces igual aparece un poco. Por lo tanto, las figuras literarias o retóricas, yo prefiero el nombre retórico, por esa razón. Entonces lo vamos a ver como figuras retóricas. Sin embargo, si es que en el colegio lo pasaron como figuras literarias, estamos hablando exactamente de lo mismo. Por eso estamos poniendo ahí los dos nombres, figuras literarias o retóricas, porque es lo mismo, vamos a hablar exactamente de lo mismo. Entonces, las figuras literarias o retóricas nacen, adivinen dónde. También nacen en la antigua Grecia, porque las figuras retóricas o la retórica, ¿cierto?, es el arte del hablar bien. Pero este arte del hablar bien no tiene que ver con hablar correctamente, con una pronunciación y una dicción maravillosa, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver precisamente con utilizar las palabras a nuestro favor. En este sentido, el género lírico es muy inteligente, ¿cierto? Y utiliza las palabras soberanamente a su favor, porque eso es lo que complejiza precisamente la recepción o la entrega del mensaje lírico, porque aparece de repente un desorden, una expresión media extraña que a nosotros incluso nos genera problemas de coherencia y de cohesión, porque nos cuesta entenderlo. Y nosotros hemos dicho que una de las características principales de un texto es que tenga coherencia y cohesión. Sin embargo, el género lírico, como es uno de los textos más complejos, más bellos, más profundos, más estéticos, a veces se aleja un poquitito de eso y es lo que nos complejiza el entendimiento. Por eso les decía, si hay problemas con la lectura del género lírico, no se preocupen, que es un asunto totalmente normal. Ocurre mucho porque tiene muchos elementos que nosotros tenemos que revisar, que ver, que analizar, que aquí y que allá. Por lo tanto, las figuras literarias o las figuras retóricas son recursos del lenguaje que enriquecen la entrega del mensaje poético, ayudan a captar la atención del receptor, refuerzan ideas, sorprenden por su originalidad y poseen gran poder sugerente y persuasivo. Es decir, si sacamos todos esos conceptos que decíamos ahí, las figuras retóricas lo que hacen es llamarnos la atención. Entonces nosotros, igual como los gatitos, ¿cierto?, que uno les mueve algo brillante o les mueve algo cerca a ellos y empiezan a tratar de agarrarlo, las figuras retóricas hacen lo mismo con nosotros, juegan con nuestra mente con la intención de tratar de captar el significado de lo que me están diciendo. Ahora, por eso les decía, yo prefiero el nombre figuras retóricas, precisamente porque no se utilizan solamente en el poema, sino que también se utilizan en el lenguaje periodístico, en el publicitario se utiliza un montón, chiquillos, se utiliza mucho. Lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando estemos viendo textos de los medios de comunicación masiva. Y también se utiliza en los discursos políticos, porque hacen que los mensajes se entreguen de manera más amena. ¿Cómo sabemos esto? Precisamente a través de esa frase que a lo mejor más de alguno ha dicho alguna vez en su vida: tengo más sueño que ganas de vivir. Si nosotros aplicamos esa frase desde el punto de vista literal, uno dice, bueno, esta persona se quiere suicidar y me voy a preocupar porque lo que tiene es más sueño que ganas de vivir.
qué terrible, esta persona está sufriendo, pasando por una depresión terrible, profunda, hay que sacarlo del hoyo, encerrarlo en un manicomio, hay que darle pastillas, no sé. Cuando nosotros expresamos ese tipo de frases, claramente no lo estamos haciendo con la finalidad de preocupar a alguien, sino que simplemente expresar que nuestro sueño es aún mayor que cualquier otra cosa en el mundo, ¿cierto? Ahí pusieron otro ejemplo, tienes más suerte que alma. Qué terrible que a alguien le digan eso, pero también ocurre, ¿cierto? El tengo tanta hambre que me comería una vaca. También, que el hambre es gigante, que es terrible, que es profunda y demoledora además, porque tiene tanta hambre que se quiere comer una vaca. A ese nivel de hambre tiene. Por lo tanto, las figuras retóricas hay que perderles un poquitito el miedo. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Precisamente porque uno le tiene miedo a veces a las figuras retóricas, porque uno dice, ay, género lírico, qué complejo, que cuesta leerlo, que aquí, que allá, que la profe dijo que era normal, que me diera miedo. Pero las figuras retóricas las utilizamos todo el tiempo y a cada rato. Cuando le decimos a nuestro amigo, le cambiamos el nombre, mi amigo se llama Andrés, y yo le digo, oye, chino, ya estoy ocupando una figura retórica, porque le estoy cambiando el nombre a mi amigo, le estoy dando el nombre de una metáfora. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí, perderle el miedo a la figura retórica, porque estamos todo el día bombardeados de figuras retóricas a cada rato y no nos damos ni cuenta. Ahora, las figuras retóricas nosotros las vamos a dividir en 3 fenómenos: los fenómenos fonéticos, los fenómenos semánticos y los fenómenos sintácticos. Los fenómenos fonéticos van a tener que ver con que a nosotros nos suena medio extraño a lo mejor el sonido que se está haciendo, o nos suena medio extraño lo que se está diciendo en el poema. Una de esas figuras retóricas es la aliteración. La aliteración tiene que ver con la repetición de un sonido en uno o varios versos. No dice palabra, no dice letra, ¿cierto? Dice sonido. Eso es lo importante aquí, que el sonido suena extraño, suena repetitivo. En ese sentido se produce un fenómeno llamado cacofonía, que la cacofonía es cuando a nosotros algo nos suena extraño, nos suena mal. Sobre el tímpano cesa el siseo de fondo. Mucho sobre el tímpano cesa el siseo de fondo. Es como hablar parcel, ¿cierto? Sobre el tímpano cesa el siseo. Suena extraño, pero es un fenómeno que produce el género lírico, ¿cierto? Que utiliza la figura retórica porque llama la atención, básicamente. Si esa es la finalidad por acá. La anáfora, ahora sí, tiene que ver con la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. ¿Para qué utiliza la anáfora el autor de la obra lírica? Precisamente para dejarnos claro que hay algo que le molesta o que hay algo que nos quiere decir. Es similar a la exageración desde ese punto de vista. Repite tantas veces la palabra, ¿cierto? Que es para que nos quede el mensaje clarísimo. Y desde este punto de vista, la anáfora nos sirve un montón para cuando nos preguntan de qué trata el verso o qué le molesta al autor, porque por ahí a lo mejor vamos a ir pudiendo encontrar el tema de la anáfora. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Ese pobre ser humano está enojado con todo el mundo, no perdona a nadie, por eso repite no perdono, no perdono, no perdono. Está enojado con todo el mundo, nadie le cae bien. Por lo tanto, ahí hay, ¿cierto?, una repetición de palabras. Diferencia entre aliteración y anáfora: una es el sonido, la otra es de las palabras. ¿Es importante saberlo? No. Y soy súper sincera en eso. ¿Es importante diferenciar aliteración de anáfora? No, no es importante. Pero sí es importante reconocer, ¿cierto?, para qué están ahí. La aliteración, en el caso de la aliteración, ¿cierto?, está ahí para que nos llame la atención al sonido. La anáfora está ahí para que nos llame la atención la repetición de la palabra. Eso quiere decir que hay algo de importancia ahí en el poema y que por algo me lo están repitiendo tantas veces. Y eso es lo que yo tengo que tener ojo, porque significa que por ahí a lo mejor va a ir el tema del texto, la idea principal del texto, qué se relaciona con las ideas secundarias del texto, etcétera, etcétera. Porque ese tipo de preguntas son las que me van a hacer. No me van a preguntar qué es una aliteración o qué es una anáfora. ¿Ya? Tampoco, y difícilmente también me van a preguntar en la siguiente anáfora, ¿qué se puede inferir? Difícilmente me van a preguntar también eso. Ya, ahora, figuras sintácticas o gramaticales. Por un lado tenemos la hiperbatón, que es la alteración del orden sintáctico normal de la oración para destacar determinados elementos frente a los demás. La hiperbatón tiene que ver con el desordenamiento, no sé si existe esa palabra,
Con el desorden. Tiene que ver con el desorden de las estructuras sintácticas a las que estamos adecuados. Nosotros estamos acostumbrados a ir sujeto, verbo, predicado. Pero cuando me alteran el orden, ¿cierto? Cuando me dicen el predicado, verbo, sujeto, o cuando me dicen verbo, predicado, no, verbo, sujeto, predicado, me desordenan la oración, ya tú sabes, ¿cierto? Y yo digo, no, ya tú sabes, es tú ya sabes. Pero me las ordenaron y me sonó extraña. Y me llamó la atención. Para eso es la hiperbatón, para que me llame la atención. Ejemplo, para no llorar recuerdo lluvia tu mensaje. Lluvia, para no llorar recuerdo tu mensaje. Estoy diciendo lo mismo, no cambió el significado, simplemente estoy diciéndole al lector, ¿cierto? Al receptor de la obra literaria, oye, ya, pues mira, fíjate, esta parte es importante. Para esto está ahí, porque es importante. Hay algún mensaje ahí que yo tengo que captar. Y la elipsis es la supresión de palabras que, aunque son necesarias, no afectan en ningún caso, ¿cierto?, el sentido de un enunciado. Ejemplo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer, que era un cursi relamido terrible. Bonito sí, pero cursi. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Hay palabras que faltan, pero la verdad es que no son tan necesarias. Por una mirada, te daría un mundo. Por una sonrisa, te daría un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. La elipsis entonces lo que consiste o lo que hace es suprimir, eliminar un elemento, ¿cierto?, que no es tan necesario en la frase porque al final también se entiende igual. Entonces, tanto figuras fonéticas, las dos que vimos anteriormente, como figuras sintácticas o gramaticales, que son las dos que estamos viendo ahora, son figuras que no alteran, ¿cierto?, en ningún caso el entendimiento de la obra. Pero sí hacen que a nosotros nos llame la atención que algo ahí hay en ese mensaje, porque fuera a lo mejor por ahí me están preguntando, ¿ya? Y ahí dicen, ¿Yoda era seco para el hiperbatón? Sí, efectivamente, Yoda, el monito verde de las guerras de las galaxias, siempre habla en hiperbatón. Entonces cuando nos pregunten la diferencia entre hiperbatón e hipérbole, que es una cosa que a veces nos preguntan los que están en cuarto medio, los que están en tercero medio, ¿cierto?, que estén en el chat, si les preguntan cuál es la diferencia entre hiperbatón e hipérbole, y uno dice, son tan parecidas, hiperbatón igual a Yoda. Yoda de la guerra de las galaxias siempre hablaba en hiperbatón, sí, está bien. Ya, y ahora las figuras semánticas. Cuando estuvimos viendo algunas clases atrás, ¿cierto?, hablábamos de la semántica, porque algo empezamos a hablar de la semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las frases, de las palabras, de las oraciones, etc. Tiene que ver con el significado. Por lo tanto, cuando hablamos en semántica o hablamos de figuras semánticas, ya le vamos a poner un poquitito más de atención, son precisamente aquellas que sí cambian el significado de las oraciones. La primera y la que sale siempre más por excelencia, ¿cierto? Esta es la niña bonita de las figuras retóricas, es la metáfora. La metáfora es la sustitución de una idea por otra en comparación, ¿cierto?, o en vinculación por la semejanza que tienen. Cuando yo encuentro que algo es parecido a otra cosa y le cambio el nombre, estoy utilizando una metáfora. La idea de que mi amigo, ¿cierto?, que yo le digo chino, en vez de llamarlo, no sé, Fabián. ¿Cierto? ¿Por qué le digo chino? Porque tiene a lo mejor los ojitos rasgados. Y en ese momento yo ya estoy utilizando una metáfora. Porque estoy haciendo una comparación entre un elemento y otro, ¿cierto?, en virtud de la semejanza que posean. La serpiente de plata recorre la llanura. Si ahí me dicen esa frase, tengo que imaginarme una serpiente de plata recorriendo una llanura. Pero como yo estoy diciendo, aquí hay una metáfora, me voy a referir entonces que la serpiente de plata es un río. ¿Por qué sé que es un río? Porque hay una virtud de semejanza, ¿cierto?, entre una serpiente plateada y el río que recorre alguna llanura. ¿Por qué? Porque, claro, el río recoge los rayos del sol, se reflejan y se ve bonito, se ve como que fuese plateado. Entonces, una de las niñas bonitas, ¿cierto?, de las figuras retóricas es la metáfora. Por otro lado, tenemos la personificación, que es la atribución de características humanas a seres u objetos que no son humanos, ¿cierto? Le damos características animadas a cosas que no las tienen, como a los animales, como a las cosas, ¿cierto? Lo que pasa en La Bella y la Bestia, donde salen los candelabros cantando y aparece, ¿cierto?, las tacitas estas que hablan y cantan y qué sé yo, en Shrek también la misma idea.
Lo que hacemos ahí es entregarle características de los seres humanos, sobre todo que tienen que ver con elementos racionales, a cosas o objetos o animales que sabemos o supuestamente no lo son. El gusano medita en su pequeñez. No podemos afirmar que el gusano medita en su pequeñez porque el gusano es un insectito. Por lo tanto, nosotros decimos solamente los seres humanos pueden analizar, reflexionar, qué sé yo. El epíteto es el uso de un adjetivo que no es necesario usar. Es decir, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera me agradaba. Verde hierba, la hierba es verde. Si fuese yerba con Y sería café, porque la diferencia entre hierba y yerba es que una es fresca, ¿cierto? Es el pastito, y la otra ya está seca, que es la que generalmente utilizamos para infusiones, por ejemplo. Entonces, por ti la verde hierba, ya la hierba es verde, la hierba es verde. El fresco viento, el viento generalmente refresca, generalmente, no siempre. El blanco lirio, los lirios son blancos. Y la colorada rosa, las rosas tienen ese color. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo, es como la blanca nieve. La nieve es blanca, pero ahí lo hacemos, ¿cierto? Para reforzar el elemento, ¿cierto? Diciéndonos, oye, mira, préstame atención, soy importante. Comparación, relación entre dos elementos manifestada por conectores comparativos. La comparación con la metáfora comparten exactamente la misma definición. La única diferencia entre comparación y metáfora es que la comparación utiliza conectores, enlazando ahí con con la parte de conectores de la prueba. La comparación utiliza conectores comparativos. Como, más que, tal que, bla, 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 igual que, más que, menos que. Tus dientes, cual blancos marfiles. Estoy comparando, ¿cierto? Los dientes con el marfil, es decir, son dientes albos, muy blancos, como el marfil. Tus dientes, cual blancos marfiles. La misma idea de la metáfora, solo que aquí estamos utilizando un nexo comparativo. Ya, siguiente. Y por aquí ya vamos terminando con las figuras retóricas. Hoy día la clase ha ido rapidito. La hipérbole, por eso les decía, hay que tener ojo entre la hipérbole e hiperbatón. La hipérbole es la apreciación exagerada de las cualidades de un objeto. Generalmente se nos explica que la hipérbole es una exageración, pero una exageración para arriba, grande. La hipérbole también puede ser pequeñita. Achicar algo al punto mínimo. Soy pequeñita como una pepita de ají y tengo el corazón grande para quererte a ti. Ese pequeñito como una pepita de ají, aparte de estar haciendo una comparación, ¿cierto? Aparece la palabra como. Estoy achicándome, haciéndome pequeñita. Estoy exagerando el tamaño que tengo, pero en pequeño. Pero generalmente la hipérbole nosotros la asociamos a lo grande. Hay que sacarse un poquito la idea. Cuando nos hacemos pequeñitos también lo hacemos por algo. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Uno de mis poemas favoritos. Lo que le está diciendo es que ese ser humano al que le están hablando tiene una nariz tan grande, tan gigante, que se parece al espolón de una galera, que se parece a una pirámide de Egipto, que era 12 tribus de narices. Era una nariz gigante, enorme, terriblemente grande. Por eso estamos diciendo que la hipérbole exagera. Cuando a mí en el poema me exageran una idea, yo digo, algo pasa aquí. Es importante, ¿cierto? Por algo lo están exagerando. Y ese tipo de preguntas me pueden hacer. ¿Cierto? ¿Cuál es la función de la frase érase el espolón de una galera en el poema A una nariz de Francisco Quevedo? Me pueden hacer ese tipo de preguntas. Y como yo ya me di cuenta que era una hipérbole, es decir, me están exagerando, ¿cierto? Yo digo, es una exageración. No me van a preguntar si es una hipérbole, si es un hipérbaton, si es una antítesis, si es tal cosa. Pero sí me van a decir cuál es la intención que tiene la frase. Me preguntan si la frase... si la frase era una nariz de Francisco Quevedo, si es bullying, y si era un bullying, es un bullying renacentista. Sí, es bullying porque se lo está dedicando a otro poeta que le caía mal. Así que sí, efectivamente es bullying este poema. Es muy entretenido, así que léanlo. Ya, y finalmente tenemos la antítesis, que es la reunión de palabras o frases que se contrarían, que son opuestas una con otra, por eso se llama antítesis, que al estar juntas adquieren nuevos significados. A mis soledades voy, de mis soledades vengo. Donde vivo y donde muero, ni estoy bien ni mal conmigo. No estoy aquí, no estoy allá, porque allá es un lado, aquí es el otro, y no estoy en ninguno de los dos lados.
Generalmente lo utilizamos, ¿cierto?, también para destacar el mensaje. Por eso estas figuras son de índole semántica. Lo que destaco aquí es el mensaje que me entregan, las semas, o los semas en realidad. Los elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con el significado de las expresiones. Aquí generalmente no hablamos de palabras, hablamos de expresiones. Se utiliza generalmente más el tema de los versos. Y para ir concluyendo, porque hemos ido así, ya les dije, hemos ido súper rapidito. Claro, es como la antítesis es un poquito bipolar, como dice Freddyson en el chat, ¿cierto? Sí, efectivamente. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, donde vivo y no muero, ¿cierto? Ni bien, ni estoy mal. Sí, es un poquitito bipolar la antítesis. Si lo queremos definir de esa manera, nos sirve. Efectivamente, la antítesis es bipolar. Ya, decíamos, ¿cierto?, que en manifestaciones literarias más contemporáneas, desde el punto de vista de lo lírico, tenemos la expresión de los caligramas. Los caligramas nacen por una necesidad poética de ir innovando en las formas artísticas. Los caligramas nacen a partir generalmente de una apreciación o una cercanía que se empieza a generar entre los elementos artísticos, en este caso entre la literatura y el arte pictórico, entre las pinturas. Por lo tanto, aparecen poemas, ¿cierto?, y que son los caligramas. Los caligramas son poemas o frases o conjuntos de palabras que el propósito que tienen es armar un dibujito en relación, ¿cierto?, a lo que se está expresando en el poema. Desde ese punto de vista, los caligramas, ¿cierto?, manifiestan su motivo lírico o manifiestan, ¿cierto?, el objeto lírico, manifiestan la idea principal del poema, lo manifiestan en la forma que adquieren, generalmente. Por eso los caligramas no son tan difíciles, porque ya nos están diciendo más o menos de dónde sale la forma. El gato entre las flores se comió las mejores, el gato en la cocina desparramó la harina, el gato en la vereda volvió loca la manguera, el gato va por la casa, comedor, patio y terraza, el gato donde está, mejor que no sea acá. Y tiene la forma de un gatito. Por lo tanto, ya sea el tiro, ¿cierto?, que la idea principal es el gato, o el objeto lírico al menos es el gato. Por lo tanto, ahí ya voy sacando ciertas conclusiones. Ya, y otro tipo de poemas que podemos encontrar también son los acrósticos. Los acrósticos, ¿cierto? Que esto se trabaja mucho, por ejemplo, en la básica. A lo mejor incluso a ustedes les tocó trabajar acrósticos alguna vez en lenguaje y comunicación. Sí, en esa época todavía se llamaba lenguaje y comunicación. Ya, entonces, los acrósticos, o se llamaba castellano para los más antiguos. Ya, entonces, los acrósticos son un grupo de palabras que en las letras iniciales, en las del medio, ¿cierto?, o en las finales de cada verso, forman una palabra o una frase que al leerlas de manera vertical, nosotros sacamos la conclusión de qué se está hablando en el poema. Si nosotros leemos, ¿cierto?, solamente las frases, despistado cuando viaja, ocupado cuando lucha, nervioso cuando pelea, quiere a su caballo rocinante. Utiliza una lanza, inteligente como un simio, jugador de fútbol, orgulloso de Sancho Panza, torpe como un pato, enamorado de Dulcinea. Yo digo, ¿de qué me están hablando? Pero resulta que cada uno del inicio de esos versos, ¿cierto?, me dice Don Quijote. Entonces digo, ay, Don Quijote, de eso me están hablando, qué bonito. Entonces los acrósticos, en el fondo, el acróstico y el caligrama, lo que hacen son disposiciones espaciales del texto distintas, disímiles, igualmente literarias, igualmente líricas, pero son manifestaciones más contemporáneas, que se acercan más a nuestro tiempo porque relacionan el texto literario con, ¿cierto?, con el arte más bien del punto de vista pictórico, de la pintura, de las fotografías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cierto?, los acrósticos y los caligramas hay que tener mucho ojo con, en el caso del acróstico, con la palabra que se forma, ya sea al inicio o al medio de la palabra o al final de las frases, y en el caso del caligrama hay que también tener mucho ojo con la forma que adquiere el caligrama. Ya, y ahora sí nos vamos a la última parte de la clase. ¿Cómo abordamos los textos poéticos? ¿Cómo abordamos el género lírico para entenderlo de mejor manera? Hay que tener ojo aquí con esta parte. Primero, ya decíamos, el género lírico es un género bien especial. Es el más artístico, es el más, ¿cómo decirlo? Es el más estético. Sí, estético es una buena palabra. Es el más estético de los géneros presentes dentro de lo que es literario. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentemos a poemas, es necesario realizar una lectura lenta, reiterada
y sensible. Poner ahí nuestra emoción, ¿cierto?, al uso del poema. Darnos cuenta de los sentimientos. Decíamos que uno de los elementos principales de los poemas, ¿cierto?, dentro de su estructura interna, tiene que ver con el temple de ánimo. Y el temple de ánimo a veces es fácil reconocerlo a través de las marcas textuales, pero ahí también nos puede ayudar un poquitito, ¿cierto?, el elemento de los sentimientos que nos genera a nosotros mismos. Por eso hay que leerlo de manera sensible. Después, segunda manera, ¿cierto?, hay que darle nuevamente una vuelta al texto y analizarlo desde el punto de vista de su estructura interna y externa. La lectura de esta manera nos entrega un montón de datos, nos entrega un montón de elementos que en el fondo son marcas textuales que a mí me van a decir cómo contestar preguntas que me hagan en torno al género lírico. Por eso hay que fijarse, ¿cierto?, en el caso de lo externo, del léxico que utilice, es decir, las palabras, los versos, las estrofas y las rimas. Y en el caso de los elementos internos, el temple de ánimo, el motivo lírico, la actitud lírica y la identificación de figuras retóricas. Por eso, ¿cierto?, este análisis pausado y siendo bien analítico en torno a los elementos tanto internos como externos, nos van a proporcionar una visión global del poema. ¿Qué es lo que me quiere decir el poema? Es uno de los pocos elementos como nosotros podemos reconocer y bien, ¿cierto?, el género lírico, porque sin duda que es un tipo de texto que cuesta entender. No le vamos a quitar esa categoría, lo vamos a proponer como un reto, ¿cierto?, como algo que tenemos que superar, no como un escollo, como algo que, ay, qué difícil que se me presenta, no. Tengo que ponerme la camiseta, abanderarme, ¿cierto?, por el elemento del género lírico, porque ya decíamos, no ha salido, pero puede salir. Y como puede salir, tengo que prepararme con este tipo de género también. Ya. Nos vamos a la actividad de la clase. Esta vez me voy a desaparecer, ¿cierto?, para que solamente se quede el poema. Y este es un poema súper largo. Chiquillos, yo insisto en esta parte. Si tienen algún elemento difícil que se les presente con mayor dificultad, que les cuesta el género, que les cuesta, por ejemplo, el texto lírico, que les cuesta el ítem de conectores, que les cuesta el género dramático, lo que sea que les cueste, chiquillos, en la página de Puntaje Nacional ustedes pueden armar, ¿cierto?, armonizar sus ensayos en la medida de lo que ustedes necesitan, con las preguntas que ustedes necesitan, con el tiempo que necesiten, con las habilidades que necesitan reforzar y un largo etcétera. Échenle un ojo a los ensayos que puedan encontrar en Puntaje Nacional, porque nos ayudan, ¿cierto?, desde el punto de vista de que los estructuro según mi necesidad. Entonces, este poema es súper largo y dice así: yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos, y eso que todo lo que ven los ojos es ilusión, pero yo lo vi jugar con estos ojos verdes en el Estadio Santa Laura pegadito a mi novia, que era un asiento vacío. El vacío es forma, la forma es vacío. Rememoro que esa tarde el Santa Laura tenía un aura a un gran coliseo deportivo, más que el Nacional del 62, más que el Sausalito en primavera, más que el otoño en San Eugenio. Repito, yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana, guardaballas de Unión Española, por desgracia eterno reserva de Francisco Nietzsche, que también era extraordinario. Insustituible en el arco, una especie de senador designado de la portería roja. ¿Qué chance le quedaba al pobre Jesús Trepiana? Francisco Nietzsche tenía una hija, se llamaba Ana María Nietzsche, de quien me enamoré a primera vista durante algunas horas, cuando yo jugaba en las inferiores de Ferro Badminton. Ocurrió que fui a recogerle una pelota a la pista de ceniza y vi su preciosa cara tras la reja de contención. Son amores fugaces que ni la fugacidad del tiempo esfuma, pero vamos a lo nuestro, que es lo más importante. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos, ustedes no. Ustedes estaban esperando algo intrascendente a la llegada del Mesías. Yo ya había encontrado el auténtico Mesías, en la persona de Jesús Trepiana. Tengo el recuerdo fresquito, era el 5 de junio de 1967, meses después del Mundial de Inglaterra. Lo vi jugar ataviado de blanco nieve bajo los 3 palos del Arco Norte, que daba la Avenida Independencia. Soy la persona más afortunada del mundo. Ustedes no vieron jugar a Jesús Trepiana. ¿En qué andaban? Trepando posiciones, corriendo la carrera de las ratas. Jamás me cansaré de reiterarlo. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos ojos de lince. Yo puedo morir en paz. El resto es literatura. Chan.
Entonces, este poema se llama claramente Yo vi jugar a Jesús Trepiana, es de Eric Paul Hammer. Hablante lírico del poema, un alguien, ¿cierto? Podemos identificar que es un alguien. Me da la impresión que hay alguna palabra, ¿cierto?, que tiene que ver con que sea un varón, ¿cierto? Pero hasta el momento no lo he podido designar, porque incluso él se habla a sí mismo como soy la persona más afortunada del mundo. A ver. No hay palabras que me indiquen, ¿cierto?, que se trataba de un varón. Sin embargo, nos da una pista, pero es una pista que nos cuesta a lo mejor agarrar igual, que es que dice que se enamoró de Ana María Nietzsche, que se enamoró de ella a primera vista durante algunas horas. Podríamos decir que es un varón, pero no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Después dice el objeto lírico. ¿Cuál es el objeto lírico? Claramente es Jesús Trepiana. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Él es el objeto lírico, él es el que motiva, ¿cierto?, el elemento del poema. Temple de ánimo, claramente es un temple ahí como de estar recordando. Él está recordando lo que ocurre con Jesús Trepiana, con los elementos que él relaciona al juego de Jesús Trepiana, etcétera, etcétera. El motivo lírico, que es la idea principal del texto, ya hemos dicho muchas veces, las ideas principales las podemos encontrar en el título del texto, por lo tanto, el motivo lírico claramente es que él o ella vio jugar a Jesús Trepiana. Y la actitud lírica, para irnos hacia el final, alguien pilló ahí la marca textual de que es un varón. Y la actitud lírica que podemos determinar claramente es una actitud más bien enunciativa. Si bien hay una fuerte presencia de la actitud lírica carmínica, ¿cierto? Porque él habla de él mismo, está diciendo lo que yo hice, lo que yo, todo el rato yo vi, yo hice, yo, y nos cuenta la historia de Jesús Trepiana. Por lo tanto, ahí una actitud lírica que está más presente es el elemento de contarnos qué es lo que pasa, qué es lo que le ocurrió, qué es lo que vivió, qué es lo que Pillaron la palabra pegadito. Y sí, efectivamente, la palabra pegadito es la que a mí me afirma que es un hombre. Bien, la pillaron, yo no me di cuenta. Sí, está bien, bien. Tiene que ver ahí con pegadito, listo, varón. El hablante lírico es un hombre. Bien, ojo ahí, recuerden, chiquillos, lo dijimos en la clase pasada, a veces no podemos afirmar que porque el hablante, ¿cierto?, tiene una pareja femenina, se trata de un varón, y porque el hablante tiene una pareja masculina, se trata de una mujer. Ojo ahí, caigamos, no nos quedemos, arreglándola, no nos quedemos en esta concepción heterosexual del sistema, ¿cierto? No estamos haciendo llamado a ninguna cosa. Lo que estamos diciendo es que tenemos que apelar, ¿cierto? Y lo hemos dicho un montón de veces, apelar siempre a la estructura del texto. Si el texto no me dice que se trata de una mujer, si el texto no me dice que se trata de un varón, no puedo asumirlo. Ojo ahí, ¿ya? Ya. Y nos vamos. Pregunta, ¿cómo se define el yo lírico del poema Yo vi jugar a Jesús Trepiana? Es decir, ¿cómo se presenta el hablante lírico del poema Yo vi jugar a Jesús Trepiana? A. ¿Es un sujeto poético que desprende admiración ferviente por el portero? B. ¿Es un sujeto poético que desprende nostalgia por el Mundial de Inglaterra? C. ¿Es un sujeto poético que ensalza la grandiosidad del colectivo de Unión Española? D. ¿Es un sujeto poético que destaca la actuación de varios jugadores de Unión Española? E. ¿Es un sujeto poético que expresa admiración por el colorido que desprende el Santa Laura? Ya, la mayoría dice que es la A, vamos a ver inmediatamente, y claramente es la A. Sí, no hay otra opción. Esta es una pregunta casi que textual, casi que de las habilidades simples, ¿cierto? Es claramente un sujeto poético que desprende una admiración, pero ya rayando en lo pasional con este Jesús Trepiana. Lo ama, lo adora, lo admira. Jesús Trepiana era todo. Por lo tanto, sí, Jesús Trepiana, ¿cierto? Perdón, el yo lírico, es decir, el hablante lírico de Jesús Trepiana, lo que más hace es admirar a este portero Jesús Trepiana. Todos los demás, el Mundial de Inglaterra, la grandiosidad de Unión Española, la actuación de los jugadores, el colorido de Santa Laura, todas esas cosas las menciona, pero no son importantes, ¿cierto? No es algo que defina al hablante lírico. ¿Por qué motivos Trepiana era un arquero sustituto? Nos vamos a devolver. Pregunta textual.
Estaba en la primera frase. Acá está. Repito, yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana, guardaballas de Unión Española. Por desgracia, eterno reserva de Francisco Nietzsche, que también era extraordinario. Insustituible en el arco, una especie de senador designado de la portería roja. ¿Qué chance le quedaba al pobre Jesús Trepiana? Pregunta textual. ¿Por qué motivos Trepiana era un arquero sustituto? El técnico no lo colocaba con regularidad, se lesiona en los primeros partidos de su equipo, mala suerte. El portero Nietzsche era extraordinario en su puesto, los porteros del equipo se alternaban en los partidos, tenía actuaciones irregulares a pesar de ser fantabuloso. No dice fabuloso. Constanza Lorca dice que se le hace que le gustaba el portero. ¿Puede ser? Es una sola inferencia, pero puede ser. Paul Hammer es medio loco, sí, un poquitito. Pero es entretenido, es como Bertoni. Ya, dicen que es la 2C y claramente es una pregunta textual, ¿cierto? Nos dice que el portero Nietzsche era extraordinario en su puesto y que por eso el pobre Trepiana no siempre salía a jugar. Así que sí, la respuesta correcta era la C. Nos vamos ahora, sí, ahora sí, con la pregunta de desafío de la unidad mayor. Las preguntas de desafío últimamente han estado muy difíciles. Nadie estaba llegando o apenas así rasguñando, así alcanzando los 850 simbólicos. Así que vamos a ver si es que el día de hoy, con una clase que ha sido súper extensa, no hemos extendido harto, una clase que ha sido súper extensa y con mucha información, logramos tener una pregunta de desafío bien. Vamos a ver. ¿Por qué motivos el hablante manifiesta en el poema que esa tarde el Santa Laura tenía un aura a gran coliseo deportivo? Dice, se jugaba el Mundial de 1962 por la presencia heroica del portero Jesús Trepiana. El hablante estaba muy enamorado de su novia. El estadio estaba adornado de forma colorida. La Unión Española goleó sin compasión a su rival. La mayoría dice B. ¿Puede retroceder el texto? Sí, sí puedo. Eso estaba al inicio del poema. Dice, yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos y eso que todo lo que ven a esos ojos es ilusión. Pero yo lo vi jugar con estos ojos verdes en el Estadio Santa Laura pegadito a mi novia, que era un asiento vacío. El vacío es la forma... es vacío. Rememoro que esa tarde el Santa Laura tenía un aura a gran coliseo deportivo, más que el Nacional de 62, más que el Sausalito en primavera, más que el otoño en San Eugenio. Repito, yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana, guardaballas de Unión Española. Entonces, ¿cuál será el motivo del por qué o la causa por la que esa tarde el Santa Laura tenía un aura de gran coliseo deportivo? La mayoría contesta que es la B y efectivamente es la B. Tenemos 850 simbólicos el día de hoy. Sí, era la letra B, efectivamente. ¿Se jugaba el Mundial de 62? No. Decía que eso fue después. O sea, había sido antes. El hablante está muy enamorado de su novia. No, de hecho la novia lo había dejado. Lo dice. El estadio estaba adornado de forma colorida. No tiene nada que ver con el aura gran coliseo deportivo. La Unión Española goleó sin compasión a su rival. Ni siquiera me acuerdo si lo dice, pero creo que no. Ya. Déjale, como dicen ahí. Bien. Ahora sí que sí. La pregunta de desafío lo logró. Es la pregunta y fue respondida bien. Bien. Ya. En resumen, entonces. Clase extensa. Estoy cansada ya. Ya, el resumen entonces, los poemas, el género lírico, la apreciación que podemos ver y cómo los podemos entender, ya los decíamos, ¿cierto? Es necesario analizar los textos líricos desde el punto de vista externo e interno. Desde el punto de vista de lo externo, es decir, de la estructura, tenemos verso, estrofa, rima, verso cada una de las líneas del poema, estrofa, los conjuntos de líneas, rima, el elemento cadencioso, ¿cierto? El elemento musical del poema. Y en relación a los componentes, es decir, a la estructura interna de la obra literaria, tenemos hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo, se me cortó ahí, motivo lírico y actitudes líricas, y esas actitudes líricas van a ser 3. Tenemos actitud carmínica o de la canción, referida al yo, cuenta los sentimientos del hablante lírico, actitud enunciativa, cuenta una historia desde el punto de vista del ellos, y finalmente la actitud también
apelativa que tiene que ver con el ustedes o el vosotros, el tú, ¿cierto? Le habla a una tercera persona y además lo interroga, lo apela. Ya, preguntas. Fíjense. Ya, vamos a ver preguntas anteriores, si es que alguna se me saltó. Vamos a ver. Profe, ¿cuál personaje del Mentalista le gusta? ¿El coreano o el principal? He visto poco el Mentalista, pero el principal es entretenido y no tiene nada que ver con la clase en todo caso. Quedan 171 días para la hora 0. ¡Qué maldad llevar la cuenta de los días! Freddyson, la estrategia para leer un texto lírico sería ponerse en los zapatos del hablante lírico y no desde la perspectiva de alguien que mira desde afuera, como en un texto periodístico. Exactamente, es una de las estrategias. Tenemos que ponernos en el zapato, tenemos que ser empáticos con el hablante lírico. Tenemos que quererlo tal y como es. Profe, ¿ya vio cómo ponerle título a los textos? Sí y no. Lo vimos dentro de las preguntas, tipos de preguntas que van a salir en la PSU. Y después cuando veamos el cómo ponerle título a los textos, el tema de los títulos lo vamos a ver junto con con el plan de redacción. Ya, pero ya hemos visto en todo caso igual título. Lo vimos en la clase que habla acerca de tipos de preguntas y lo vimos en la clase que habla acerca de tema, idea principal y idea secundaria. En esas dos clases lo hemos visto Javiera Vargas. Profe, ¿qué es lo mejor para tener mejor comprensión lectora y entender textos complejos? Fijarnos, leer y leer, no leer por leer. Leer por leer no sirve. Tenemos que leer con estrategias. Eso es lo que yo puedo recomendar. Juan, no voy a leer eso. Juan, tenemos que leer aplicando estrategias de comprensión de lectura. Vimos estrategias de comprensión de lectura durante las primeras clases. Así que échenle un vistazo. Gracias, profe. Entretenida la clase. Qué bueno que les gustó. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuáles estrategias? Pregunta Laura. Vimos estrategias antes, durante y después de la lectura. Vimos la estrategia de cómo subrayar, cómo hacer análisis, cómo hacer resúmenes, cómo... no me acuerdo qué más. Pero vimos varias estrategias. Saludos desde Coyhaique. Saludos. Deben estar con frío en Coyhaique. Ya, ¿alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Me salvé de leer el apellido. Si no, ese después estaba ahí como meme. ¿Qué es el género literario? Llegó tarde. Llegó súper tarde porque el género literario o el texto literario lo estamos viendo de la clase pasada. Los textos literarios tienen que ver con las características que tiene el texto, que generalmente tiene que ver con el entretener, con el llamar la atención, con el ser estético, con hacer un montón de cosas. ¿Próxima clase género dramático? Sí. Próxima clase género dramático. Dramático, no gramático. Próxima clase género dramático. Ya, chiquillos, entonces terminamos la clase del día de hoy. Nos súper pasamos de la hora. Chiquillos, que estén bien. Un abrazo súper grande, apretado. Cuídense mucho, cuídense un montón, porque va a ser frío la mayor parte de Chile, ¿cierto? Ahí Javiera Vargas nos confirma que en Coyhaique está nevando, así que el frío está terrible. Cuídense un montón. Nos hemos estado preparando para la PSU. Tenemos tenemos una meta en mente. Ahí sí, tenemos una meta en mente y para allá tenemos que llegar. Y tenemos que llegar, ojalá, en las mejores condiciones para no sumarle más nerviosismo a la prueba, ¿cierto?, que estamos preparando. Chiquillos, en la descripción del video, aquí abajito, ¿cierto? Aquí como los youtubers. Aquí abajito hay un link para que ustedes vayan, ¿cierto?, y evalúen la clase y digan si les parece bien, si les parece mal, las cosas que haya que mejorar. En el chat, ¿cierto?, el tío Puntaje Nacional ya también les dejó el link para que lo vean, ¿cierto?, y comenten en relación a las clases que estamos realizando. Todo en pos, por supuesto, de ir mejorando cada vez más, porque estamos aquí para ustedes. Ya. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, como siempre. Fíjense en los canales, ¿cierto?, de las redes sociales de Puntaje Nacional, en el canal de YouTube, en el Instagram de Puntaje Nacional y también en el fanpage de Facebook. Cualquier información relevante, cualquier información importante con respecto a las clases, siempre es avisada por ahí. Chiquillos, que estén bien. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo viernes a las 5. Que no se les olvide. Nos vemos. Chao, chao.